continuación vamos a presentar el trabajo de Fundamentos de Mecánica de Medios Continuos. Los integrantes son Diego Coronel, Marcelo Muñoz, Jocelyn Rivadeneira y Pedro Pérez. Es las tensores de deformación teniendo P en la configuración material y otra partícula Q en su entorno diferencial, estos separados por el segmento de X mayúscula, siendo su longitud ds igual a la raíz de dx mayúscula por dx mayúscula y de x minúscula con su homólogo, es decir, en su configuración actual. Ambos vectores diferenciales tienen la relación del gradiente de deformación f. Estas ecuaciones son el diferencial de x minúscula igual al tensor gradiente de deformación por su diferencial x mayúscula. Esto podemos escribir de la siguiente manera: el diferencial de s minúscula al cuadrado es igual al diferencial de x mayúscula por la transpuesta del gradiente de deformación por el gradiente de deformación por su diferencial x mayúscula. Y alternativamente tenemos su opuesto. El tensor de Green-Lagrange es un tensor que aparece implícitamente cuando hallamos la diferencia entre el cuadrado del diferencial espacial y el cuadrado del diferencial material, que es una función e cuyos argumentos son las coordenadas materiales y el tiempo, y es igual a un medio que multiplica la transpuesta del tensor gradiente de la deformación por el tensor gradiente de la deformación menos del tensor unitario. El estiramiento material y espacial son iguales por definición y se los identifica con la letra lambda sub t mayúscula y la letra lambda sub t minúscula respectivamente. Se definen como la razón entre la longitud del diferencial espacial ds minúscula, es decir, la longitud deformada, como se ve en la parte derecha de la figura 2.4, conocida como configuración actual, y la longitud del diferencial material ds mayúscula, configuración de referencia que corresponde a la parte izquierda de la figura 2.4. El estiramiento siempre es mayor que cero. De forma similar, el alargamiento unitario, espacial y material son iguales por definición, y son el incremento de longitud del segmento diferencial deformado P'Q' que se muestra en la configuración actual para T en la figura 2.4 por unidad de longitud del segmento diferencial original PQ que se muestra en la configuración de referencia para T sub 0 en la figura 2.4. Se lo representa con la letra epsilon sub T mayúscula y epsilon sub T minúscula respectivamente. El alargamiento unitario siempre es mayor que menos. Continuamos con la variación de ángulos. Consideremos ahora una partícula P y otras dos partículas Q y R situadas en un entorno diferencial P en la configuración material y las mismas partículas ocupando las posiciones espaciales P', Q' y R'. Planteando ahora el producto escalar de dos vectores, diferencial de x1 por el diferencial de x2, en donde sabemos que la fórmula es igual al diferencial de s1 por el diferencial de s2 por el coseno de θ. Aquí podemos darnos cuenta que al reemplazar podemos tener el diferencial de x1 mayúscula y el diferencial de x1 minúscula que están relacionados por la fórmula básica de la deformación, precisamente por el tensor F. Este lo reemplazamos. Dándonos cuenta de las posiciones relativas P', Q' y R', están en términos de vectores T1, DS1, y para el diferencial de x mayúscula 2 está en términos de T mayúscula 2 y diferencial de S2. Obteniendo nuestro diferencial de S1 y de S2, podemos reemplazarlo por el segmento de magnitud que está relacionado con el segmento de estiramiento. Y finalmente aplicamos algo de álgebra y comparando los términos inicial y final de la ecuación podemos obtener nuestro coseno de θ, donde los estiramientos 1 y 2 pueden obtenerse aplicando la expresión de alargamiento unitario y estiramiento de direcciones T1 y T2, llegando a nuestra fórmula deseada. Interpretación física de los tensores de deformación. 2.7.1. Tensor material de deformación. Vamos a considerar un segmento PQ paralelo al eje X, al cual le vamos a aplicar una deformación y queremos encontrar su nueva longitud. Tenemos el vector unitario T1 y el vector de X. Por ello, vamos a multiplicar al vector unitario T por el tensor material de deformación E. El tensor material de deformación E viene dado por los siguientes componentes matriciales. Vamos a realizar la multiplicación del vector T transpuesto por el tensor material de deformación E por el vector T, de lo cual vamos a obtener E1, 1. Como es paralelo a la dirección X1, podemos sustituir el valor de T por E por T por E1, 1 en la expresión de estiramiento, que va a ser igual a lambda 1, igual a la raíz cuadrada de 1 más 2E1, 1. De forma análoga, vamos a encontrar en las tres direcciones
X, Y y Z. Como resultado, las siguientes ecuaciones. Si los componentes de la diagonal principal EXX, EYY, EZZ son iguales a 0, no va a haber dirección en ninguna de estas. Para el cálculo de la variación del ángulo entre los segmentos PQ y PR se debe considerar la partícula Q y R pertenecientes al entorno diferencial de P en la configuración material, es decir, tienen un punto en común en P. Ambos segmentos tienen el vector T unitario de la dirección material. También se tiene un plano con las componentes espaciales P, Q y R. El ángulo θ de los segmentos de configuración de referencia es de pi medios, como se puede observar. Utilizando los vectores unitarios y los tensores materiales se concluye que el ángulo es igual a pi medios menos el arco seno de 2 veces la componente de Lagrange dividido para los estiramientos en dirección x1 y x2 respectivamente. El incremento del ángulo o la variación del ángulo sería el ángulo anterior calculado menos los pi medios conocidos, y la ecuación quedaría así. La variación de los demás ángulos se calcula utilizando las diferentes direcciones en las cuales se vaya a analizar. También cabe recalcar que si las deformaciones transversales son iguales a ceros, la deformación no produce variación de los ángulos en las direcciones que se esté analizando. Una vez analizado todos estos conceptos mediante los conceptos de partícula y segmentos en una configuración material, nosotros podemos realizar una interpretación física del tensor material de deformación mediante un diferencial de volumen. Se puede caracterizar la deformación mediante diferentes estiramientos y ángulos con algunas expresiones que dependen de los componentes de Green-Lagrange. Van a determinar deformaciones y variaciones de los ángulos de un diferencial de volumen. También se da mediante el concepto de tensor de deformación. De la misma manera, nosotros podemos observar en el paralelepípedo los diferentes ángulos que se forman debido al movimiento y deformación del diferencial de volumen ya conocido. También tenemos los diferentes estiramientos en la dirección x1, x3 y x2 de cada lado. De la misma manera se puede calcular la variación de los ángulos en cada dirección mediante la fórmula que ya vimos, la cual relaciona el componente de Green-Lagrange y los estiramientos en las diferentes direcciones.